La fuerza. Como ya sabéis de años anteriores, la fuerza, junto a la resistencia, la velocidad y la flexibilidad, es una capacidad física básica. La suma de las 4 capacidades físicas básicas da mi condición física. Es decir, cuanto más fuerte, más resistente, más veloz y más flexible soy, mejor condición física tengo. La fuerza es la capacidad física básica que me permite generar tensión a través del músculo para superar una carga, ya sea interna, mi propio cuerpo, o externa. Cargas externas pueden ser desde el mundo deportivo, como las pesas, o desde el mundo habitual, como a la hora de coger las bolsas de la compra cuando vas hacia casa. Este año nos vamos a centrar en un aspecto fundamental de la fuerza. ¿Cuáles son los tipos o manifestaciones de fuerza? Y distinguimos 3 tipos o manifestaciones de la fuerza. La fuerza máxima, la fuerza explosiva, que también se le conoce como fuerza-velocidad, y la fuerza-resistencia. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La fuerza máxima, como su propio nombre indica, es la máxima capacidad de ejecutar una contracción voluntaria y con ello movilizar una carga máxima. Es decir, la fuerza máxima es la máxima capacidad de aplicar fuerza de un sujeto. No será la misma fuerza máxima de este atleta que estás viendo en la foto que la tuya. Cada uno tenemos nuestra propia fuerza máxima, que es lo que podemos aplicar a través de nuestra musculatura. A la fuerza explosiva ya te he dicho que también se la conoce como la fuerza velocidad. Así que consiste en mezclar la fuerza y la velocidad. Podríamos definirla como la capacidad para aplicar una fuerza no máxima en el menor tiempo posible. Es decir, aplicar la fuerza a la mayor velocidad posible. ¿Y por qué se dice que una fuerza no máxima? Pues te pongo un ejemplo. ¿Tú podrías realizar un movimiento cargando un objeto de 1 kilo a máxima velocidad? Sí. ¿Podrías hacerlo cargando con un objeto de 5 kilos? Sí, pero te costaría un poco más. ¿Y podrías hacer un movimiento, ese mismo movimiento, a máxima velocidad cargando con un objeto de 40 kilos? ¿A que no? Pues entonces, cuando vamos a realizar trabajos de fuerza explosiva, no podemos trabajar con cargas máximas. Y finalmente, la fuerza-resistencia, que como su propio nombre indica, se trata de mezclar 2 capacidades físicas básicas, la fuerza y la resistencia. De este modo, podemos definirla como la capacidad para aplicar una fuerza no máxima durante un espacio de tiempo prolongado. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué es una fuerza no máxima? Porque yo, si cargo con mucho peso, no puedo estar durante un tiempo muy prolongado realizando ese ejercicio. Así que tendré que cargar con poco peso para estar ese tiempo prolongado que me indica la definición. En función del tipo de fuerza que trabajemos, vamos a tener unos efectos positivos u otros. Te voy a explicar ahora qué efectos positivos tienes si trabajas la fuerza máxima, la fuerza explosiva o la fuerza resistencia. Si trabajas la fuerza máxima, fundamentalmente vas a conseguir hipertrofia y aumentar los depósitos de energía. ¿Qué quiere decir esto? La hipertrofia quiere decir que aumenta tu sección transversal del músculo. Y esto no significa otra cosa que tus músculos van a ser más gruesos, lo que tú comúnmente definirías como que alguien se pone cachas. Pues si quieres ponerte cachas, tienes que trabajar la fuerza máxima. Y por otro lado, aumentan los depósitos de energía. ¿Qué quiere decir esto? En tus músculos hay unos depósitos de energía que te permiten trabajar más intenso y durante más tiempo. Pues si trabajas la fuerza máxima, van a aumentar tus depósitos de energía. Si tienes más reservas, vas a poder trabajar durante más tiempo y a más intensidad. ¿Qué conseguimos si queremos trabajar o si vamos a trabajar la fuerza explosiva? Aumenta la inervación y mejora la coordinación. ¿Qué quiere decir esto? Aumenta la inervación quiere decir que a los músculos llegan una serie de nervios. Cuanto mejor o más terminaciones nerviosas lleguen a ese músculo, mejor funcionará el músculo y más eficaz será. Y con ello aumentará tu coordinación. Por eso, cuando algunas personas practican un deporte y quieren tener más técnica, trabajan la fuerza explosiva para mejorar su coordinación. Y finalmente, la fuerza-resistencia. Con el trabajo de fuerza-resistencia aumentará el gasto calórico, con lo cual pierdo grasa y aumentarán los capilares sanguíneos que llegan al músculo.
¿Qué son los capilares sanguíneos? Pues los vasos sanguíneos. Si llegan más vasos sanguíneos al músculo, llegará más sangre, y si llega más sangre, mis músculos estarán más sanos. Y evidentemente, como hay 3 tipos de fuerza y cada tipo de fuerza responde a unas características diferentes y busca unos objetivos diferentes, si quiero entrenar un tipo de fuerza u otro, lo voy a tener que hacer con unas condiciones diferentes. Si quiero trabajar la fuerza máxima, ¿cómo trabajaré? Pues trabajaré con cargas muy altas, es decir, tendré que coger mucho peso. Trabajaré con el número de repeticiones muy bajas, tiene sentido. Si cojo mucho peso, no puedo repetir muchas veces el ejercicio, lo repetiré muy poquitas veces, 1, 2 o 3. Y finalmente, a una velocidad de ejecución, pues también baja. También tiene sentido. Si trabajo con mucha carga, pues no puedo ir muy rápido. Trabajar la fuerza explosiva. Para trabajar la fuerza explosiva trabajaré con cargas intermedias, ni muy altas ni muy bajas, con número de repeticiones intermedios, ni muy alto ni muy bajo. Y lo importante, la fuerza explosiva o fuerza velocidad, pues tendrá que ser a una velocidad de ejecución muy alta, lo máximo rápido posible. Y finalmente, la fuerza resistencia. Trabajaré con cargas bajas, con un número de repeticiones muy alto, es durante un tiempo prolongado, y con una velocidad de ejecución media, ni muy baja ni muy alta, lo suficientemente como para que pueda mantener ese ritmo de ejecución durante mucho tiempo. Sistemas o métodos de entrenamiento para el desarrollo de la fuerza. Hay 2 métodos para entrenar la fuerza, a través de autocarga, trabajando con mi propio peso, o a través de sobrecargas, trabajando con pesos externos como las pesas, las mancuernas, balones medicinales, los tensores, chalecos lastrados, pesas rusas, etc. Ya iremos viendo, incluso vimos el año pasado, mucho de este tipo de entrenamiento. Ahí vemos algunos ejemplos. Y en ejemplos de autocargas y sobrecargas, también hay una metodología que tienes que seguir. Al igual que tú cuando vas a trabajar con pesas, con sobrecargas, no puedes empezar cargando con las pesas más pesadas el primer día, cuando vas a hacer autocargas tampoco puedes comenzar haciendo los ejercicios más difíciles. Es decir, no puedes empezar haciendo ejercicios con los que cargues con todo tu peso corporal, sino que tengo que empezar haciendo ejercicios en los que solo cargue con una parte de mi peso corporal. Por ejemplo, empezaré haciendo abdominales. Si empiezo haciendo ejercicios con los que cargo con todo mi cuerpo, pues es posible que no sea capaz. Imaginaros una dominada. ¿Qué es la dominada? La dominada es cuando me agarro a un travesaño, a un larguero, te imaginas en una portería y te agarras al larguero, ¿vale? Con tus brazos y tienes que subir tu peso corporal por encima de ese travesaño. Eso es una dominada. Pues no puedo empezar a hacer ejercicios de autocarga con ese ejercicio que es el más complicado. Empezaría a hacer con ejercicios mucho más sencillos. Lo mismo con la sobrecarga. No empezaría con ejercicios complicados ni con pesos demasiado altos que me pudieran hacer daño. Y finalmente, lo que vamos a aprender en este tema es las consideraciones a tener en cuenta en el trabajo de fuerza. Primero, es muy importante, nunca puedo tener la espalda encorvada o doblada. Siempre tengo que trabajar con la espalda recta para que la transmisión de tensiones sobre mi columna vertebral sea la correcta y no genere lesiones. En segundo lugar, cuando trabaje con pesos tienen que ser cercanos al centro de gravedad. Cuando levante un peso, lo llevaré cerca del centro de gravedad, cerca de mi cuerpo, porque así me pesará menos. En tercer lugar, cuando vaya a levantar peso, siempre será a través de la flexión de rodillas y no de la flexión de espalda, de doblar la espalda. Es decir, flexiono las rodillas, me acerco al suelo, cojo el peso, extiendo las rodillas y me levanto. Siempre hay que trabajar de forma simétrica y global. ¿Qué quiere decir esto? De forma simétrica quiere decir que si yo voy a cargar con pesas, el mismo peso tiene que tener la pesa de mi mano izquierda que la de mi mano derecha. No porque yo sea zurdo o diestro, tengo que trabajar con una zona más que la otra. Y de manera global quiere decir que no puedo descuidar ninguna de mis zonas corporales, porque si no generaría asimetrías y generaría lesiones. Es decir, tengo que trabajar tanto mi tren inferior, como las piernas, como mi tren medio, los abdominales, los lumbares, como mi tren superior. Todos músculos de los brazos, de la zona pectoral y de la zona dorsal.
Y finalmente hay que aumentar el peso progresivamente mientras que no se domine la técnica, no se aumenta de peso. ¿Qué pasa? Que hay gente que va a los gimnasios al principio y quiere ponerse muy fuerte muy rápidamente y empieza con mucho peso. Eso le hace hacer más el ejercicio y le ocasiona lesiones. Así que hay que ir poquito a poco dominando la técnica del ejercicio y a partir de ahí aumentar de peso progresivamente cuando vayamos mejorando. Aquí os pongo una serie de fotos en las que se pone de manifiesto los errores que antes decía. Esta persona ha trabajado más la zona corporal de la derecha que la izquierda. Por eso hay una descompensación que le generará lesiones y problemas en su cuerpo. Y esta foto del dibujo de la mujer flexionando de rodillas para ver cómo se coge bien el peso corporal. En cambio, en la foto de debajo veis una espalda encorvada que sería una acción incorrecta. Ahora ya estás en disposición de hacer el test número 2 y el test de la fuerza. Si tienes alguna duda, además te acompaño de los apuntes para que hagas el test. Un saludo.